Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro especial dominguero acá por Todo Noticias. Hoy vamos a hacer como una suerte de programa de chimentos, una especie de revista del corazón, pero de hace 2 siglos. Para que se den una idea, hablamos de momentos en donde los videos prohibidos no existían, donde por supuesto no había WhatsApp, donde no había mails, donde nada se podía filtrar, pero que de todas formas todo, pero absolutamente todo se sabía. Así que nos vamos a meter en el mundo chimentero de la historia nacional argentina. Así que les pido, como todos los domingos, que se abrochen el cinturón de seguridad de su sillón, porque este programa, señoras y señores, comienza así. Era goloso Sarmiento, en helado tanto, la vuelta de la página, orgía tanto, Y ahí viaja a Milán. En Milán... Orgía figurado como concepto de gasto, como puede ser una atención a terceros... Yo digo, ¿qué querrá decir donde dice orgía, no? Bueno, donde dice orgía, le hace orgía. Vos sabés que estaban de moda las orgías en esa época en Europa. Lo más importante era la fiesta de compromiso. Y ahí Mariquita tira que estaba enamorada de Thompson. Con sus 14 años se plantó delante de don Cecilio Sánchez, delante de la madre, Magdalena Trillo, delante de todos los invitados importantísimos, y dijo, no, yo estoy enamorada de otro hombre, con este no me caso. Un escándalo. Y lo terrible para la sociedad porteña es que mientras el barco todavía no había llegado, y no se sabía si él estaba o no, Mariquita ya se paseaba del brazo con otro caballero. Hay 2 mujeres de Perón que fueron muy famosas, que es el caso de Evita, por supuesto, y de Isabel, tristemente célebre, pero en realidad el gran amor de Perón fue su primera esposa, Aurelia Tizón. Lola era brava, y vos sabés que en un momento Roca, que parece que guardaban cierta simpatía entre Julio Argentino y Lola. Hay una cosita, un amorcito por ahí. Algo parece que hubo. Bueno, vamos a seguir repasando los distintos chimentos en base a los distintos próceres de la historia nacional argentina. Ahora nos vamos a meter con la historia de Faustino Sarmiento, quizá la persona que uno se imagina que menos chimentos hay alrededor de su imagen. Bueno, vamos a encontrarnos con Fede Andajasi para que nos cuente todos los detalles de los amores secretos de Sarmiento. ¿Cómo te va? Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Estamos en la casa de Sarmiento, digo bien. Estamos en la casa de Sarmiento, exactamente. Es literalmente acá donde vivía Faustino. En una época de su vida. Vos sabés que Sarmiento tuvo una vida muy vertiginosa y sobre todo una vida amorosa muy vertiginosa. Sí, vos sabés que no sabía que había tenido una vida muy vertiginosa. Me imaginaba la vida de un académico, formal, serio, parco. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. Todo eso que decís... Bien aplicado el refrán. Era además parco, pero la verdad es que tuvo una vida amorosa, sentimental. Yo te diría una vida sexual muy intensa. Mirá, la primera... Qué cosa que no hubiera imaginado al hablar de Sarmiento. No, sí. La primera relación que se conoce de Sarmiento fue con una alumna de él, que tenía 14 años. Wow. Queda embarazada esta chica, y Sarmiento reconoce al bebé de esta alumna de él, y de hecho se va a llamar Faustina Sarmiento. Pasan los años y después Sarmiento se casa con la que va a ser su esposa, que es Benita Pastoriza. Y vos sabés que es muy interesante la historia de Benita Pastoriza porque ella estaba casada, ella enviuda, y Sarmiento, queda para la historia, como que reconoce al hijo que ella tenía del matrimonio anterior. Ahora, como que le incorpora a su familia. Pero ¿sabés cómo se llamaba el hijo de Sarmiento? No. Dominguito. Dominguito. Todo indica que en realidad Dominguito era hijo de Sarmiento, es decir, que la que iba a ser la esposa de Sarmiento ya tenía una relación previa con Sarmiento, y de hecho se comprobó que el marido, que se llama Castro el Calvo, no podía tener hijos. O sea, que el hijo que tenía Benita Pastoriza ya era de Sarmiento cuando estaba casada con su marido. Sarmiento no solamente fue un tipo muy honesto a nivel político, sino muy honesto en su vida privada. Vos sabés que cuando él se exilia en Chile, durante la época de Rosas, el gobierno de Chile lo envía a Europa para que haga un relevamiento de las nuevas técnicas y tácticas pedagógicas y demás. Entonces, cuando él viaja a Europa, hace
por supuesto, un trabajo fenomenal, como es la costumbre de Sarmiento, que era un tipo muy, muy estudioso. Vuelve y, por supuesto, entrega su trabajo y, como corresponde, liquida sus gastos. Esa liquidación de gastos es fantástica, porque el tipo la presenta, pero además la publica. Él tiene un libro que se llama Viaje por Europa y África, donde publica su lista de gastos. Él mismo, no es que lo publica otra persona, un periodista, no se filtró la información. Paparazzi, no, claro, nada. eso voy. Él lo publica. Esa lista de gastos es maravillosa. Vos tenés, el tipo está en París. Un café en Le Quartier Latin, tanto, un paseo por acá, tanto, una comida, un helado. Era goloso Sarmiento, un helado, tanto. Das vuelta a la página, orgía, tanto. Y ahí viaja a Milán. En Milán... orgía figuraba como concepto de gasto, como puede ser una atención a terceros. Yo digo, ¿qué querrá decir donde dice orgía, no? Bueno, donde dice orgía, le hace orgía. Vos sabés que estaban de moda las orgías en esa época en Europa. Hay un libro muy interesante que se llama Historia de las orgías. Y ahí donde dice orgía, le hace orgía. No hay metáfora. No hay metáfora. El tipo viaja a Milán. Y en Milán, lo mismo, un ristretto en la vida no sé cuánto, tanto. Un corte de callos, me acuerdo en Milán, tanto. Se compra un sombrero tanto. Comidas, helado. Ya cuando ves helado decís, das vuelta a la página, orgía. También en Italia. Y ahí se va a Roma. Y en Roma nos encontramos con un Sarmiento más recatado, un Sarmiento más religioso, un souvenir del Vaticano, tanto, un retrato de su santidad, tanto. Bien, decís el bueno, tipo. la honestidad está, lo que gastaba lo confesaba. Das vuelta a la página, grande orgía. ¿Cómo habrá sido la gran orgía de Sarmiento en Roma? Como que hay un upgrade ahí, ya no es una orgía normal, sino una grande. Estar ahí, lejos de Sarmiento, por la duda, no puede ser. Habla de amor prohibido, uno a veces contando hoy por hoy, ¿no? Estas cosas de aquellos tiempos, uno lo ve a Sarmiento y dice, ¿y fue capaz de? Y sí, claro, fue capaz, como fueron tantos otros próceres que tenemos, ¿no? Porque tenemos que pensar en la persona, en el hombre que fue un padre de familia, donde era muy familiero. Digo, esto no solamente no lo ocultó, sino que lo hizo público, lo publicó. Bueno, este es Sarmiento. Ahora bien, Sarmiento se casa con Benita Pastoriza, digamos, se hace cargo de ese que terminó siendo su propio hijo. Sí. A todo esto tenía, digamos, su hija de esa relación anterior con esta alumna. Faustina. Claro. Entonces se van a vivir a San Juan. Y ahí en San Juan vivía con su propia madre, con su esposa, con sus 2 hijos. Y el tipo describe ese momento de su vida como la prisión de Yungay, ¿no? Se van a vivir ahí a Yungay. Se sentía realmente muy oprimido. Entonces el tipo medio que se inventa unas cuestiones políticas, se va a Buenos Aires y ahí retoma la relación que él había conocido cuando era muy chica, Aurelia Vélez, la hija de Vélez Arfield, el autor del Código Civil. Sí. Y claro, cuando la ve, se encuentra con una muchacha hermosísima. Enloquece, claro. Esa chiquita se había convertido en una mujer muy hermosa. Cuando Sarmiento se ponía las patas de lana y se iba de acá para la casa de Aurelia, ¿cómo lo llevaba la mujer? Yo creo que no era de acá para allá, sino que cuando él volvía, pasaba primero por la casa de ella y después venía aquí, después de trabajar. Mirá vos, ¿y la mujer qué decía? ¿Qué se sabe de Y aparentemente ella algo lo sabía hasta que cuando se descubre esto un poco más por una carta, ahí es cuando estalla, pero ella también, para no entrar en una cuestión, hacerlo más público y no perjudicar a ambos. No generar más escándalo. No generar escándalo, ella también toma una decisión donde no se da a conocer tanto, pero su matrimonio a partir de ahí ya hace mucho tiempo que prácticamente no existía, ya era una relación de convivencia solamente. Claro. Pero seguían por inercia, nada imagino, más, cuestiones de la época. O sea, pero no, ya era, es más, cuando él estaba aquí ya se conocía y se sabía de este amor de su vida. Lo cierto es que él vivía aquí, en esta misma casa, con toda su familia, y en un momento, bueno, decide irse a vivir con Aurelia Vélez, y se van a Paraguay, se van a vivir a Paraguay, y Sarmiento termina feliz sus días con Aurelia, los dos en Paraguay, hasta que, bueno, él muere. Pero de verdad es que Aurelia fue el amor de su vida, era una mujer muy inteligente, era una mujer, además de ser muy apasionada y todos estos romances que le conocimos, de verdad que era una mujer muy preparada,
y fue la mano derecha de Sarmiento, lo ayudó muchísimo en la campaña, lo ayudó muchísimo a forjar un perfil público de cara a la campaña. Una pareja activa políticamente también. Sí, bueno, después también hay que decir que Benita Pastoriza se ocupa escrupulosamente de enemistar a Dominguito con su padre, con Domingo. Obviamente ella estaba resentida, estaba despechada, entonces empieza, digamos, a generar una suerte de resentimiento y se termina peleando mucho Dominguito con su padre, con Domingo. Y esto le va a causar un gran dolor a Sarmiento, mucho más porque, bueno, después Dominguito muere en el frente de batalla. Entonces, para Sarmiento va a ser como... Quedó como una llaga. Claro, quedó como, efectivamente, como una puñalada de la cual nunca se pudo desembarazar. Bueno, entonces acá, en esta misma casa, podríamos ver como este hombre de vez en cuando, a la noche, o por ahí más que de vez en cuando. Que uno lo ve tan de piedra, y bueno, no es de piedra. Había un corazón que latía, había una relación que ambos tenían, por supuesto, y que, bueno, era un ser humano más, que tenía también sus errores y tenía sus virtudes y tenía sus grandes pasiones, sus grandes ideales, y bueno, supo llevar todo eso adelante. Me gusta ese cierre, te lo voy a robar. Sarmiento no siempre fue de piedra, en algún momento fue de carne y hueso. Pero totalmente, es así. Y seguimos conociendo las distintas historias secretas de amor de la historia argentina. Y como ustedes saben, yo de historia no sé nada. Y justamente para eso está un amigo de la casa, Dani Balmaceda. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien, sí. Entiendo, hasta donde yo sé, que estamos en la casa de Mariquita Sánchez. La casa de San Isidro, porque ella vivía en el centro, esta era su quinta, acá se tomaba las vacaciones, o inclusive temporadas de descanso, en la barranca de San Isidro, es decir, ya prácticamente ya tenía una vista que ya no la tenemos nosotros, pero era Pero sigue siendo río. bastante espectacular la vista, Exactamente, a pesar de todo. exactamente. Así que era su lugar de descanso, y te diría que, sobre todo en la última etapa de su vida, los últimos años, lo que llamaríamos el retiro, lo tuvo en esta casa. Tengo una pregunta, Dani, porque veo los distintos detalles. Todo esto es original, no se ha modificado nada. Estas son las mismas ventanas por donde se asomaba Mariquita, estimo. Las ventanas sí, las rejas son posteriores, no tenían rejas, las casas eran mucho más abiertas, no había tantos problemas de inseguridad. Pero sí, y por supuesto, definitivamente, el jardín y la distribución de la casa era la que ella tenía. ¿San Isidro qué era? ¿Era lo que es San Isidro hoy también un lugar para la clase alta? ¿Era algo mucho más rural? San Isidro era un lugar donde había quintas. Vos te ibas el fin de semana a descansar a San Isidro. 2 o 3 días de calor, volabas para San Isidro. Y a veces desde noviembre, desde fin de noviembre hasta marzo, te tomabas tus vacaciones merecidas. Temporada de verano completa acá adentro. En San Isidro, porque tenías los baños en el río, tenías los vecinos amigos, que eran los mismos que venían de Buenos Aires, una iglesia también cerca. Estamos en la parte más característica de San Isidro, que después... El casco histórico vendría a ser. Exactamente, que después fue creciendo, por supuesto, muchísimo más, pero aquí... Vecinos de Mariquita eran todos conocidos y gente importante que también vivía allá en Buenos Aires. ¿En qué estado civil estaba acá Mariquita cuando vivía en esta casa? Mariquita, en su casa en la calle Florida, el padre le organizó la fiesta de compromiso. La fiesta de compromiso era más importante que la fiesta de casamiento. El día que te comprometías, ahí tirabas la casa por la ventana, invitabas a todos los vecinos, etc. Muy bien. Allí fue cuando Mariquita... Vení que te voy mostrando la casa. Dale. Allí fue cuando Mariquita... En medio de la fiesta del compromiso, con un señor que se llamaba Diego de Arco, ella tenía 17 años. ¿Era una edad normal para la época, para los compromisos? ¿Era temprano? ¿Era tarde? Era ahí, no, perdóname, no, ahora que pienso, ¿sabes cuántos años tenía Mariquita? 14. ¿14 años y estaba en la edad de... ya comprometerse. Claro. Era muy habitual en aquel tiempo, a los 14. Ya era una edad en la que te empezaban a buscar una pareja, estimo, 14 ya eras casi adulta para la mujer, estimo. Sí, definitivamente. Y le consiguieron los padres un novio de 50 años, que era un primo. En la fiesta de compromiso, ella anunció que no se casaba con Diego del Arco
porque estaba enamorada de Martín Thompson, que tenía 21 o 22 años. Pará, vos me decís que las fiestas de compromiso solían ser más grandes que las del mismo casamiento incluso. Lo más importante era la fiesta de compromiso. Y ahí Mariquita tira que estaba enamorada de Thompson. Con sus 14 años se plantó delante de don Cecilio Sánchez, delante de la madre, Magdalena Trillo, delante de todos los invitados importantísimos y dijo, no, 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 yo estoy enamorada de otro hombre, con este no me caso. Un escándalo. Un escándalo, pero un escándalo social. Fue el gran escándalo de 1801. Pará, ¿y cómo era el tema ese de los escándalos amorosos en esa época? ¿Cómo se manejaban en publicaciones, en boca en boca? Boca en boca. Es decir, una fiesta como la que preparaba don Cecilio no pasaba inadvertida. Claro. Entonces... Todo Buenos Aires decía, no, hoy es la fiesta de don Cecilio, imagino una cosa. Todos lo sabían. Y el escándalo de lo que hizo ella, por supuesto. Bueno, ¿en qué terminó esta cuestión? En que el padre la mandó a encerrar en un convento, que es la Casa de los Santos Ejercicios. Está todavía en Independencia de Lima, una construcción, y estuvo recluida ahí unos 15 días, porque era donde los padres y los maridos mandaban a las mujeres descarriadas, a las mujeres que desobedecían. Penitencia, digamos, una especie, directamente. como que fueran a reflexionar. Y así fue como ella, a pesar de la resistencia de sus padres, a pesar de todo, decidió mantenerse firme, hizo un juicio y finalmente se casó con Thompson. ¿Y el juicio quién se lo hace ella? Porque quiero decir, era una decisión personal, ¿cómo se manejaban esas Le cosas? pidió al virrey, en este caso era el virrey Sobremonte, que autorizara al casamiento y Sobremonte falló a favor de la pareja y se casaron, ya se había muerto don Cecilio, y vivieron en la la calle Florida con la suegra. Con Thompson finalmente... Y Thompson con Martín, y tuvieron 5 hijos. Fue una pareja muy querida en Buenos Aires, eran muy sociables, hacían tertulias, ¿viste? Las famosas tertulias, reuniones a eso de las 8 de la noche, de las más importantes se hacían en la casa de Mariquita, y hasta que tuvimos una desgracia. En 1816, Álvarez Thomas, que era director supremo, lo mandó a Thompson a Estados Unidos porque Thompson hablaba inglés. Sí. Y allí se volvió loco. Se volvió loco, literalmente. Perdió la cordura, andaba por las calles corriendo, manoseando gente, gritaba Mariquita, o sea, llamaba a su mujer, y la gente le decía, hello, Mr. Mariquita. Le decían así, claro, burlándose. Mariquita a él. Y finalmente lo tuvieron que encerrar en un loquero. A los 3 años más o menos lo subieron a un barco y lo trajeron encadenado a Buenos Aires porque Mariquita pidió que por favor le devolvieran a su marido, por más enfermo que estuviera. Hasta cuando volvió, estaba tan loco en el depósito que se murió en el camino. No te puedo creer. No le daban de comer, lo maltrataban, etc. Y lo terrible para la sociedad porteña es que mientras el barco todavía no había llegado y no se sabía si él estaba o no, Mariquita ya se paseaba del brazo con otro caballero. Nada muy distinto a los tiempos Bueno, que pero en corren hoy, que en ese momento pasa era que en aquel, flor de lío, en aquel tiempo claro. era un escándalo. Ella estaba casada con 5 hijos, un varón y 4 mujeres, caminando del brazo con otro tipo. Juan Bautista Mendeville se llamaba, y para colmo ni siquiera esperó los 9 meses que había que... vos cuando hacías luto... Una cosa protocolar. No, el luto. Se te murió el marido, durante 9 meses no te podías casar. Era... Un mínimo respeto, mínimo manto. De respeto y por si nacía alguna... Claro, me imagino por eso los 9. Muy bien. Bueno, 9 meses. Ella se casó antes de los 9 meses. O sea que fue todo escandaloso. Inclusive tuvo un hijo con Mendeville. El primero de los hijos, de los 3 que tuvo, lo tuvo bastante rápido.
inmediatamente Mariquita se convirtió en una mujer distinta, porque peleaba por sus derechos a los 14 años, porque peleaba por su amor. ¿Mostrar un cuadro? Ya estamos, esto es la habitación literalmente donde dormía Mariquita Sánchez de Thompson. Esta puede haber sido la habitación, no tenemos detectado cuál es, pero fíjate que vas a ver todos objetos que tienen que ver con ella. Por ejemplo, si nosotros miramos hacia esta pared, nos vamos a encontrar con uno de los cuadros característicos de ella que está posando exactamente acá, en San Isidro. Esta es Mariquita Sánchez de Thompson. Esta es Mariquita Sánchez en un cuadro, y también tenemos, además de Mariquita, tenemos... Tengo muy pegado el de Thompson por una cuestión histórica, ¿no? Por eso lo digo siempre de corrido. Sánchez de Thompson es conocida así, inclusive, ya te digo, se casó después con Mendeville. Claro. Y sin embargo la seguían conociendo como la señora de Thompson. Eso sin duda, fue así. Así que la familia Sánchez era muy importante, la familia Thompson venía de afuera. Claro. Fue una combinación muy atractiva. Y ella era muy sociable, muy sociable. Se la ve como una mujer medio liberal, ¿no? Porque digo, los distintos cuadros que veo de ella. Sin duda. Es que ella era con mucha personalidad, y esto hacía que fuera muy amiga de hombres. Conocía a Belgrano, conoció a San Martín, a Alvear, a Pueyrredón, a Vicente López y Planes. Todos eran amigos de ella y participaban de las tertulias. Las tertulias donde ella tocaba el arpa, que era el instrumento que ella sabía tocar. Por ahí lo convocaban a Blas Parera a que tocara el piano y bailaran en el salón, un salón muy importante que tenía Mariquita. Y allí fue donde se cantó el himno nacional argentino por primera vez en la casa de Mariquita. En la calle Florida se cantó el himno por primera vez. Es decir, se unieron la música de Blas Parera con la letra de Vicente López y Planes, y entonces los privilegiados que asistieron a esa tertulia pudieron escuchar el himno en esa casa. Yo me imagino como una, por lo que me vas relatando, como una bohemia muy aristocrática, ¿no? Como una mezcla rara. Por supuesto, porque eran muy sociables, tenían mucha actividad social, eso era característico de la época, y a la vez no cualquiera pertenecía a estos grupos. No, por eso te digo bien. Vos fíjate, para que se entienda, la puerta de la casa siempre estaba abierta, y vos sabías que tal día, a la noche, un día de semana, por ejemplo los martes, era la tertulia de Mariquita. Y si vos la conocías, entrabas. O sea, ni esperabas que te invitaran ni nada. Técnicamente una tertulia, ¿qué vendría a ser para...? Una tertulia era la reunión nocturna, la única reunión nocturna, lo único interesante y atractivo que tenían para hacer, porque no se salía a bailar. Bastante bien definido, claro. No se salía a bailar, entonces ahí escuchabas música, conversabas. Tomabas mucho mate, o sea, la bebida oficial de las tertulias era el mate y el chocolate caliente. Eso, todo lo que había. No corría el alcohol. Ok, mira. Y se bailaba, se conversaba mucho, y estaban las cotorronas. Las cotorronas se decía a las señoras muy mayores que se ponían en un rincón y hablaban así todo el tiempo. San Martín le decía cotorronas a estas mujeres porque decía están todo el día como unas cotorras. Así es una palabra que se usaba mucho en España. Imagino que Mariquita era de esas personas que le daba mucho de comer a las cotorronas. Bueno, con sus actitudes. Exactamente, esas actitudes, era muy amiga de Rivadavia, por ejemplo, ya en una época posterior, y siempre estaba impulsando actividades. Por ejemplo, un día juntó un montón de amigas. Remedios de Escalada era amiga, Carmen Quintanilla de Alvear, otra de las amigas, una hija de Castelli, Anita Castelli, la juntó a todas y dijo, vamos a donar plata para comprarle fusiles a nuestros soldados.
Y ella estaba siempre con ese tipo de iniciativas, de proyectos, de sueños, y muy compenetrada con todo el tema de la revolución y de la guerra de la independencia. Fíjate que ella vivió la época de las invasiones inglesas, toda la época de la guerra de la independencia, después vino una guerra con el Brasil, que también la vivió, y por último, ya en los últimos años de su vida, la guerra del Paraguay. Es decir, que atravesó por un momento de la historia para nosotros... Muy álgidos. Exactamente, de mucha actividad, de mucha rispidez, y ella estuvo siempre presente con sus hijos en muchos de los casos y siempre bien relacionada. Este es un cuadro bastante conocido. ¿Puedo tenerlo en algún manual del colegio incluso? Sí, absolutamente, absolutamente. Y sin embargo, si miramos hacia allá, de arriba del cuadro, porque acá tenemos el cuadro que representa, este cuadro se hizo en 1909. Claro, es más, te diría que la ropa era más de este tipo que de la que se ve ahí. Por ahí no se nota mucho la diferencia, pero más similar a esto que a lo que tienen ahí los personajes. Un estilo más imperio, que era este estilo. Y acá está Mariquita, por allá en el fondo, tocando el arpa mientras está cantando Remedios de Escalada. Y arriba... Esto es una tertulia, como me contabas. Esta es la famosa tertulia y es el cuadro que evoca el momento del himno. Pero es simbólico, porque en realidad hay muchos personajes ahí. Todos son conocidos, de hecho está San Martín. Hay muchos personajes ahí que por ahí no estuvieron ese día, pero es como simbólico. Que parte de la construcción de la historia también, me imagino, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vos fíjate que arriba la tenemos ya en un daguerrotipo. ¿Eso qué sería? Es la fotografía más básica, la protofotografía. El daguerrotipo uno tenía que pasarse mucho tiempo posando. Por ahí tenías que quedarte quieto 15, 20 minutos para que no, porque si no te movías un poco para que no se mueva la foto. Se arruinaba y se movía la foto. Y ahí la tenemos justamente a ella en daguerrotipo, por lo tanto ya no es un cuadro que le podrían photoshopear, claro. Le diríamos ahora, mejorar alguna... No, esa es Mariquita ya en sus años mayores, donde todavía persistía. Y mirá que con Mendeville le fue medio mal, porque él después de 15 años y 3 hijos, un día se subió a un barco, se fue y le pasó lo mismo que con Thompson, no volvió más. O sea que ella vivía en desencanto en desencanto. ¿Y qué se le ocurrió? Empezar a tener una relación un poco más íntima con amigos de sus hijos. Por eso Mariquita siempre era vista como una mujer rara, que tenía conductas muy extrañas para aquel tiempo. Sí, más propio, tipo como historia de vedette de ahora que podría aparecer en un programa de la tarde. Eran escándalos en ese tiempo, eran considerados escándalos, pero obviamente la simpatía que le tenían muchos, la personalidad de ella, imagino, también. Era muy agradable, una persona muy agradable y muy querida. De hecho, Belgrano, por ejemplo, le regaló una medalla que le dieron por la batalla de Salta de Tucumán. San Martín también le envió desde Chile una condecoración. Es decir, eran todos, fíjate los amigos que tenía, ¿no? Claro. Entonces en su casa pasaron muchas cosas, hubo muchas reuniones, hubo mucha historia pasó por el Salón de Mariquita. Y, por supuesto, al llegar a San Isidro, al ya quedarse instalada, no por los fines de semana o veranos, instalada en San Isidro, y era una figura que todos querían venir a conocer, visitar, porque se ve que estaban pasando cosas, imagino, acá en esta casa estaba todo el mundo. Y aparte ella te contaba, imagínate las historias que te podía contar, las sabía todas, y escribía muchas cartas, y andaban sus hijos por el mundo, y ella siempre pendiente, fue muy amiga de Rosas también, se peleó con Rosas, se asustó en un momento por cómo Rosas se manejaba y dijo, yo me voy a Montevideo, se fue a vivir a Montevideo. Rosas le decía, pero vení, Mariquita, somos amigos. Dice, no, yo te tengo un poco de miedo. Era así, esa actitud no la tenían las mujeres de aquel tiempo, y ella era así muy brava. Como la gran groupie de los rockstars de la patria. Absolutamente. Para adaptarlo a mi lenguaje. Absolutamente. Ella estaba con los grandes hombres de la patria, sin duda, y entonces eso hacía que se convirtiera en una figura ya atractiva de por sí.
dedicada a la beneficencia, dedicada a la caridad, a los proyectos. Un día en un cumpleaños llegó un mago, trajo un mago que llegó de Alemania, que hizo desaparecer el reloj del obispo, y cuando fueron a buscarlo a la Torre del Cabildo, estaban en la casa de ella, y el reloj apareció machacado en la Torre del Cabildo, y después apareció, por supuesto, entero. El obispo enloquecido. El mago se llamaba Karl Hermann. Era toda una novedad. ¿Y dónde estaba el mago Karl Hermann? El primer mago que tuvo galera y varita fue Karl Hermann. ¿En dónde estaba? En Buenos Aires y en la casa de Mariquita. Era la mujer del momento. Exactamente. Y sí. Dani, vos como historiador, todas estas cosas cuando, me imagino, pasás por publicaciones o libros o lo que fuera, ¿qué lugar se le da a estas historias, a la parte de las revistas del corazón que son ahora? En ese momento, ¿qué lugar ocupaban las publicaciones? ¿Cómo te vas enterando vos de estas historias? Bueno, el caso de Mariquita fue a la justicia. Si no, era muy difícil que se reflejara registro periodístico. Claro. Es decir, que porque fue a la justicia y porque ella lo contaba en cartas, porque la historia fue tan explosiva que Cuando decís llegó a la justicia, ya estás marcando cómo fue la historia. Y entonces estas historias así se conocían porque Buenos Aires era muy chica y porque este tipo de conductas eran muy poco habituales. Una mujer, el padre, un don Cecilio de otra chica, le decía, ¿te casás con este hombre? Y la chica decía, sí, me caso con este hombre. Claro. Entonces que una pequeña de 14 años diga, no, yo estoy enamorada de un primo de 20 y pico. El día más importante del evento. El día más importante. Era algo muy raro, muy raro. Y por eso estas historias trascendieron. Pero como siguió con esas conductas, esas historias escandalosas, siempre todos estaban atentos a en qué andaba Mariquita. Claro, Mariquita nunca dejó de ser Mariquita. No, de ninguna manera. Nunca. Se llama María de Todos los Santos, nació el día de Todos los Santos, María Josefa de Todos los Santos, pero en aquel tiempo a las Marías se les decía Marica o Mariquita. Es decir, y por eso muchas de la época, porque el nombre María se usaba mucho, muchas eran conocidas como Marica o Mariquita. Pero cuando nosotros en Historia Argentina decimos Mariquita, de hecho, claro, sí. la mujer de Moreno se llama María Guadalupe y Moreno le decía Mariquita, pero para nosotros la Mariquita es Mariquita Sánchez y más que de Mendeville, como bien decís vos, de Thompson. El mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. Hay dos mujeres de Perón que fueron muy famosas, que es el caso de Evita, por supuesto, y de Isabel, tristemente célebre, pero en realidad el gran amor de Perón fue su primera esposa, Aurelia Tizón. Aurelia Tizón era una chica jovencita que lo conoció cuando ella tenía 16, 17 años. Era estudiante de arte y estaba haciendo unos bocetos en Palermo, donde hoy está el planetario. Y Perón pasaba con su imponente caballo blanco y se detuvo a ver ese dibujo que estaba haciendo esta chica muy jovencita. Y la saludó muy amablemente y la verdad es que ella no le retribuyó ni le contestó con demasiado entusiasmo. Y en una segunda visita, Perón la vuelve a ver, la reconoce y se baja del caballo y va y le habla y le dice que nunca se olvidó de ella desde la primera vez que la vio ahí dibujando. Entonces ahí entablaron una conversación, ella le dice que estaba arrepentida de no haberle dirigido la palabra en aquella oportunidad.
y a partir de entonces empiezan un noviazgo. Y ese noviazgo estuvo signado por esta pasión por el arte que tenía ella. Ella además era una muy buena cantante, guitarrista. Perón se conmovía mucho cuando la veía cantar. Y la verdad es que pasaban horas y horas conversando. Y realmente fue el gran amor de Perón. Es más, en un libro sobre estrategia militar que escribe Perón, se lo dedica, es muy contrastante, porque es un libro de estrategia militar, donde habla estrictamente de cuestiones militares, se lo dedica a mi querida mujercita Aurelia Tizón, que es un detalle muy dulce en medio de ese libro que habla de cuestiones belicosas. Así que, bueno, se casan en el año 28 y fue un matrimonio muy feliz, de un amor completamente correspondido. Y bueno, conviven en armonía durante varios años. Aurelia Tizón muere de un cáncer de útero e increíblemente es el mismo cáncer de útero que mata a Evita. Esta coincidencia, digamos, no deja de ser enigmática y existe una hipótesis de que tal vez Perón fuera portador de HPV y entonces esto haya provocado el cáncer tanto en Aurelia Tizón, su primera esposa, como en Evita. Pero Perón sufrió muchísimo la muerte de su esposa y él dice una frase que es muy conmovedora, dice: Aurelia no me dio ningún problema, el único problema que me dio fue su muerte. Un hecho muy traumático para el matrimonio porque no podían tener hijos y claro, ella pensó que ella tenía alguna patología y empezó a hacerse varios estudios. Es más, estableció una relación bastante hipocondríaca con su salud y a partir de ese momento se hizo una cantidad enorme de estudios y lo que nunca supo, y Perón sí lo sabía, es que quien no era fértil era él. Él había tenido un accidente de joven cuando era cadete con las barras paralelas, se golpea en la zona genital y eso le produce infertilidad. Eso es lo que se dice. Hay otra teoría que dice que en realidad tenía los espermas con poca movilidad. Pero lo cierto es que el que era infértil era Perón. Y esto nunca se lo dijo a ella por una cuestión de pudor, tal vez. Y lo cierto es que ella, bueno, finalmente se sometió a una cantidad enorme de estudios por su infertilidad y termina con este cáncer de útero. Cuando Aurelia Tizón muere, que insisto en este punto, digamos, para él fue muy doloroso y fue una pérdida irreparable porque era una gran amiga, era la mujer con quien podía hablar, con quien compartía una cantidad enorme de inquietudes. Y después, bueno, cuando ella muere, su matrimonio con Evita, bueno, todos conocemos la importancia enorme que tuvo Evita, no solamente en la vida privada de Perón, sino en la vida social de Perón. Yo creo que Evita se le convirtió en una suerte de necesidad política en un momento. Y bueno, pero siempre vivió rodeado de mujeres. No es que fuera mujeriego, no era mujeriego, pero sí necesitaba una mujer que lo contuviera. Desde chico, que fue esa abuela que tanto lo protegió y ya después, digamos, encontrar en las mujeres un refugio que tal vez en los hombres no conseguía. Bueno, desde acá, en este precioso rincón del casco histórico de San Isidro, me quedo apreciando el atardecer. No saben lo que es la vista que hay acá. Ya conocimos 3 historias, 3 grandes chismeríos de la historia nacional argentina. Pasamos por Mariquita Sánchez de Thompson, por Perón y ahora nos vamos a ir para la historia de Lola Mora en el próximo bloque. Así que se viene una muy, pero muy pequeña pausa y nosotros nos vemos a la vuelta de la tanda, así que quédense ahí. Y bienvenidos a este segundo bloque donde vamos a seguir hablando de los amores secretos de la historia argentina. Ya hablamos de Perón, hablamos de Sarmiento, hablamos de Mariquita Sánchez y seguimos con Dani Balbacé. Te voy a saludar por cábala nomás. Dale. Porque estamos acá y hay cierta relación de esta casa, que es la de Carvarela Siguió Bien, con Lola Mora también. Claro, ten en cuenta que Lola Mora no la tuvimos acá,
Sin embargo, hay una enorme ventaja. Vamos a ver 2 pequeñas esculturas de Lola Mora y eso nos va a permitir abordar un poco de la historia de ella, la historia romántica, que también te diría fue bastante turbulenta y escandalosa, porque Lola Mora, Dolores Candelaria Mora, tucumana, se fue a aprender dibujo a Europa a los 29 años, cuando en esa edad ella, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX, se fue a Europa a aprender dibujo y decidió ser escultora. O sea, cambió todo. Abruptamente, sí. Basta de pinceles y ahora voy a hacer esculturas. Así como me contabas lo de Mariquita en la fiesta de compromiso que dijo, basta, no me voy a casar. Pero cambió así de un día para el otro. Y empezó a hacer esculturas y la firmaba Lola Mora de Da Vinci. Porque ella se sentía que era la mujer de Da Vinci. ¿Y ella acompañaba todas estas actitudes estéticas de un discurso también así combativo? ¿O eran como absolutamente, no, era brava. Pero Lola era brava. Y vos sabés que en un momento Roca, que parece que guardaban cierta simpatía entre Julio Argentino y Lola. Hay una cosita, un amorcito por ahí. Algo parece que hubo. Le dio 2 despachos de un edificio que se estaba haciendo, el del Palacio del Congreso. Sí. Y le dijo, quiero esculturas en el Congreso, necesito que las prepares, te doy 2 despachos mientras se está construyendo el Congreso, y ella se puso a moldear las figuras, ¿no? Allí. Ella tenía en el despacho. En despachos que todavía funcionaban como talleres. Claro. Despachos que daban a la calle Rivadavia, ¿no? Bueno, está ahí haciendo su obra. Ella tenía, en ese momento, ya estaba en 45 años y... Eso en ese momento era una edad relativamente avanzada. Y ya esa edad... Siempre meto esa pregunta porque es todo súper relativo. No, con 45 años en el 1900, evidentemente ya no estaba cumpliendo con el mandato de casarse joven, etcétera, sino que llevaba una vida de artista muy libre. Bueno, ¿qué pasó? Conoció a un chico de 25 años. Pibe. Ella tenía 45, que le interesaba la escultura, etcétera. Empezaron a reunirse ahí en el atelier, hasta que decidieron casarse. Se llamaba Luis Sabá, de nombres, Hernández de apellido. 20 años menos. 20 años más chico y además era sobrino nieto de José Hernández, ¿no? Luis Sabá Hernández. Bueno, se casaron, en el día de casamiento mintieron los 2 la edad para que no pareciera para que no fuera tan escandaloso. Parecían que había 5 años de diferencia, ella se bajó 10 y él se subió 5. Está bien. Se casaron y se fueron a vivir a Roma, a hacer las esculturas, etc. Ella hacía esculturas, él era abogado, él en realidad jugaba al póker. A jugar al póker la plata que proveía la señora con las esculturas. Ningún gil. Bueno, un día bien chanta. Llega una condesa que se llamaba Marisa Oppenheimer, un lomazo ella, y dice, quiero que este cuerpo quede esculpido. Y la contrata a Lola para que esculpa el cuerpo. Bueno, en ese momento, ¿cómo se corría de boca en boca internacionalmente en el mundo del artista? Mira, sí, perdón. Entre los artistas mismos sabían, ya Lola tenía, por ejemplo, La Fuente, tenía obras en el Congreso, entonces ya tenía un prestigio internacional, inclusive. Bueno, la está esculpiendo esta Oppenheimer, aparece el marido, aparece Hernández, la ve y quedaron flechados. La Oppenheimer y Hernández. Y empezaron a tener un romance. Él, que se pasaba todas las noches saliendo a jugar al póker, ahora decía que iba a jugar al póker, pero se encontraba con esta mujer. El día del cumpleaños de Lola Mora, en 1903, cumplía 46 años. El día del cumpleaños, ella estaba en la casa sola, aburrida, el marido se había ido, y viene un amigo y dice, salgamos, vamos a Piazza España a tomar algo, qué sé yo, vamos con un grupo. Se van todos a tomar a Piazza España y lo ve a su marido con la Oppenheimer dándose besitos en un bar, y le fue y le gritó, cochino, y le pegó un cachetazo, pero le dio vuelta la cara de un cachetazo, y se fue indignada a la casa. Lo perdonó porque ella lo amaba, y los pocos meses lo encontró con una de las chicas que trabajaba, una empleada doméstica de la casa, lo encontró también a los mimos y a rumacos con esta mujer, así que ahí se acabó el romance. Ese fue el último fijo y conocido. Se acabó todo, se dedicó, por ejemplo, se vino, en un momento le avisaron que las Nereidas las había que llevarlas a la Costanera Sur, porque era un lugar... ¿Dónde están ahora? Donde están ahora. Entonces le pagaron para ella controlar a todo el proyecto de movilización. Lola Mora inventó un sistema para ir desde el centro hasta
Costanera Sur por túneles. Y dibujó proyectos, etc. Nadie le daba bolilla. No, claro. No deben haber tomado como por loca. Inventó un sistema de transmitir imágenes por gases. Después iba a ser algo parecido a la televisión, pero por falta de financiamiento no lo pudo desarrollar. También decidió ir a buscar petróleo a Salta. Y contrató un montón de hombres y se fue a la montaña, y en un momento ya las pérdidas eran tales que se quedó sola y se quedó en la montaña trabajando. Bueno, ya estaba desquiciada, tuvieron que traerla a Buenos Aires. Como se salía a la calle y se perdía, le ponían un cartel con su nombre y su dirección. Vivía en Santa Fe y Gallo, en el centro, en Barrio Norte, lo que llamamos hoy Barrio Norte. Y un día la encontraron, un día de lluvia, la encontraron secando a las nereidas diciendo: mis hijas se están mojando, mis hijas se están mojando. Ya, se pasó de rosca. En 1935, al año siguiente, murió. Lola tenía esas actitudes de pasión con respecto a los hombres, y a partir de Luis Sabá Hernández, ya para ella no existieron más hombres. Vamos a aprovechar este pequeño momento para hacer una brevísima tanda. Dejamos atrás la historia de Lola Mora y en el próximo bloque vamos a hablar de una de las mujeres más lindas, y de verdad de las más lindas de la historia argentina. Hablamos de Felicitas Guerrero. En el próximo bloque, muy pequeña tanda y nos vemos a la vuelta. Bueno, y bienvenidos a este tercer y último bloque, donde seguimos recorriendo las distintas historias secretas atrás de la historia argentina. Seguimos en la casa que alguna vez perteneció a Mariquita Sánchez y seguimos con Dani para hablar. Dani, te vuelvo a saludar por última vez porque ya se nos termina el programa. Sí. Para hablar de la mujer más linda de la historia argentina. Digo bien, si hablamos de Felicitas. Sí, Felicitas. No está relacionada con la Quinta de los Ombúes, con esta casa, pero su historia, te digo que marcó a muchas generaciones por lo que pasó, por la tragedia en que desembocó. Se casaron, ella de una manera impuesta, ¿no? Porque ella no eligió al marido. Y a diferencia de Mariquita, porque prácticamente este hombre tenía la misma edad del fallido candidato de Mariquita, 50 años, Felicitas aceptó casarse, aceptó el mandato paterno y fue feliz. Al poco tiempo, un par de años, ya tuvieron un hijo, pero vivieron una desgracia. Este chico murió a los 3 años, así que ella volvió a buscar un heredero para don Martín de Álzaga y el siguiente hijo murió inmediatamente después del parto. Comenzaron a aparecer algunos candidatos y ella se decidió más que nada por Enrique Ocampo. Enrique Ocampo, que está relacionado de alguna manera con Victoria, porque hubiera sido tío abuelo de Victoria, ¿no? Pero Enrique Ocampo empezaron a tener encuentros con Felicitas, parecía que iba todo bien, era un hombre joven, más aproximado a su edad. Preguntó dónde estamos y el hombre le dijo, el cochero dijo, no sé, y de repente escucha una voz diciendo, están en mi campo, señora, que a partir de ahora es el suyo. Y ese era un galante que llamaba Samuel Sáenz Valiente, y que para ella era como un príncipe azul. Al día siguiente, 2 cortejos fúnebres entraban a la Recoleta. Unos llevando a Ocampo y otros llevando a Felicitas. La muerte de Felicitas Guerrero yo diría que fue casi el gran policial argentino, que hoy llamaríamos el primer feminicidio, por lo menos que tuvo trascendencia pública. Felicitas Guerrero, bueno, era una chica de la alta sociedad porteña de entonces, de una familia terrateniente. Y como era la usanza de la época, la familia de ella le arregla el matrimonio con otro de los personajes más destacados de aquella aristocracia porteña, que era Martín de Álzaga. Y después de unos años también murió Martín de Álzaga y ella quedó, digamos, otra vez sola y se convirtió en la viuda más pretendida de la aristocracia, porque claro, se sumaba a la fortuna que ella tenía y su familia, la fortuna que había heredado de su marido. En el momento en que él estaba por pedirle la mano, sucede algo completamente inesperado. Ella iba a uno de sus campos
y en medio de la tormenta el carruaje se le queda enterrado en el barro, y estaba ahí en esa situación, y aparece como un príncipe azul de la nada, en medio de la tormenta, un personaje a caballo. Y bueno, cuando el pretendiente, que ya estaba casi organizada la boda, se entera de esta circunstancia y de que él se quería casar con Sáenz Valiente, en el medio de una cuestión social se aparece Enrique Ocampo, saca un arma y la mata a balazos, después de lo cual él se pega un tiro y se muere. Eso fue, digamos, tan fuerte y tan impactante que quedó hasta el día de hoy, insisto, yo diría como el primer feminicidio de la historia argentina. Bueno, gente, ha llegado el momento de despedirnos. Les voy a decir adiós desde acá, desde la Casa de los Ombúes, en donde en algún momento supo vivir Mariquita Sánchez de Thompson. Yo les voy a decir adiós. Espero que disfruten lo que queda el domingo. No se olviden que el domingo que viene, a la misma hora, por el mismo canal, nos volvemos a encontrar en otra aventura periodística. Así que, gente, disfruten lo que queda el domingo. Yo los dejo.